Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y hoy es martes, así que empezamos una nueva semana en este curso. Entonces tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría. ¿Pueden verme y oírme bien todos? Perfecto. Bueno, voy a compartir pantalla antes de que se me olvide. Bien, yo creo que esto está funcionando ya. Muy bien. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, ponemos aquí las notas. Bueno, entonces estábamos en el capítulo 2. Bien. Estamos viendo métodos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias reducidos de forma elemental. Bien. Entonces estamos aquí. Entonces, como siempre, para recordar, tenemos un problema de valor inicial. Estamos resolviendo numéricamente. Bien. Y tenemos una malla ordenada, aquí estoy leyendo, una malla ordenada del intervalo AB que es uniforme, es decir, un conjunto de n más un puntos t sub n, intervalo AB, que se pueden parametrizar de esta forma por el índice n. ¿Bien? Y por lo tanto, puesto que es una malla uniforme, tenemos un paso constante h que cumple esto de aquí. ¿Bien? Bueno, entonces ya vimos varios métodos de integración que se deducían de manera elemental. El primero, por supuesto, es el método de Euler, ¿bien?, que vimos aquí y que ya programamos en un ejemplo sencillo, ¿bien?, y que dedujimos de 3 maneras distintas. Vimos también el método de Euler implícito, ¿bien?, que es este de aquí, que dedujimos también de 3 maneras distintas. Vimos los métodos de Taylor, ¿bien?, cuál era la idea, y vimos en concreto el método de Taylor de orden 2 en dimensión 1, que está aquí, y en dimensión arbitraria, que está aquí. ¿Bien? Y bueno, tenían aquí algunos ejercicios pendientes. ¿Bien? Y ya estuvimos comentando. Vimos también el método del trapecio, que es este de aquí, ¿bien?, que se puede considerar de alguna manera una especie de combinación de los dos métodos de Euler, ¿bien?, y que también dedujimos. Analizamos los pares predictor-corrector y vimos como ejemplo el par predictor-corrector Euler-Euler, ¿bien?, que es este de aquí, y el par predictor Euler-trapecio, también conocido como método de Euler mejorado, que es este de aquí. Bien. Y si no recuerdo mal, es aquí donde nos quedamos. ¿Es correcto? Hasta ahí vimos. ¿Me pueden confirmar? Sí, ok. Bueno, pues entonces vamos a retomarlo desde aquí. Bien. Bueno, el siguiente método de integración numérica de E2 o de sistemas de E2 que vamos a ver que se deduce también de manera elemental es el método de Euler modificado. ¿Bien? Bueno, pues este método de Euler modificado viene dado de esta manera. Como siempre, se toma el valor de arranque u sub 0 igual a eta y viene dado los siguientes valores de la aproximación vienen dados por esta recurrencia de aquí. ¿Bien? Entonces u sub n más 1 es igual al el valor en el paso anterior u sub n más h por un valor de la función. En ese sentido es similar a los métodos de Euler. ¿Bien? Pero es un método Euler modificado porque los argumentos de la función del lado derecho son estos de aquí. Entonces el primer argumento es t sub n más h medios y el segundo es u sub n más h medios f de t sub n u sub n. ¿Bien? Para n desde 0 hasta n mayúscula menos 1. ¿Bien? Entonces en algún sentido, como ven, es tiene la forma de un método de Euler, es decir, es u sub n más 1 es igual a u sub n más el paso h por f
en una cierta pareja de valores, ¿bien? O no pareja, porque puede ser vectorial, f en unos ciertos argumentos, ¿bien? En el método de Euler explícito, pues f se evalúa en el par t sub n u sub n. En el método de Euler implícito se evalúa en f se evalúa en t sub n más 1 u sub n más 1, entonces queda de manera implícita definido u sub n más 1, y aquí queda definido en otros puntos, ¿no? En otro punto de RD más 1. ¿Y cuál es ese punto? Pues fíjense, t sub n es el nodo de la malla anterior, ¿no? Estamos queriendo calcular el valor u sub n más 1 de la aproximación correspondiente al nodo t sub n más 1. La distancia, como ya hemos dicho, entre t sub n y t sub n más 1 es el paso h. Entonces, ¿qué punto es t sub n más h medios? Les pregunto, ¿qué punto es t sub n más h medios? Ajá, t sub n más h medios, correcto Arturo, es un punto entre t sub n y t sub n más 1, entre el nodo anterior y el nodo actual, digámoslo así. Pero no es cualquier punto, es el punto medio, ¿correcto? Porque está a mitad de camino, a camino h medios, a distancia h medios de t sub n y por lo tanto también de t sub n más 1. Entonces es el punto medio entre t sub n y t sub n más 1, ¿ok? Y el valor, digamos, de la variable principal de f, la variable de solución, digamos, es u sub n, el valor de la aproximación en el nodo anterior, más h medios por f en t sub n u sub n. ¿Ven? Entonces, ¿qué creen que está de alguna manera haciendo esto? ¿Qué significado tiene esto de aquí? Y junto a esto de aquí. ¿Qué creen que significa? ¿Cómo se puede interpretar? El punto medio entre u sub n y u sub n más 1. Bueno, el punto medio sería pues la media aritmética de los dos, ¿no? El punto medio. Entonces no es exactamente eso, pero de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? Fíjense, ¿qué pasa si si aplicamos el método de Euler, que es aproximar por la tangente, digamos, basándonos en el nodo t sub n con valor u sub n? Pues lo que tenemos es el método de Euler explícito, ¿bien? Y entonces el valor en el nodo t sub n más 1 se tiene de esta manera, y entonces el valor correspondiente es de u sub n más 1, el valor correspondiente es u sub n más h por f en t sub n u sub n, ¿bien? Pero ¿qué pasa si en lugar de, utilizando ese método, de aproximar con la tangente, que es el método de Euler explícito, en lugar de querer ver el valor en t sub n más 1, lo queremos ver en un punto entre los dos nodos, en el punto medio, que es t sub n más h medios? Bueno, pues aproximaremos con la tangente. Lo que pasa es que a partir de u sub n, en lugar de avanzar, la pendiente es f de t sub n u sub n, pero en lugar de avanzar h unidades en tiempo, avanzamos h medio unidades en tiempo. Entonces nos daría una especie de aproximación con ese método de la solución en ese punto, pero en el punto medio entre los dos nodos. Es decir, sería u sub n más 1 entre comillas igual a u sub n más h medios por f en t sub n u sub n. Estoy avanzando con esa pendiente, pero no avanzo h unidades, sino h medios unidades para quedarme en la mitad. ¿Sí se ve? ¿Les hace sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces esto es precisamente lo que tenemos aquí, fíjense. Como si yo utilizara el método de Euler explícito para estimar de alguna manera el valor de la solución
en el punto medio entre t sub n y t sub n más 1. Es u sub n más h medios, avanzo h medios unidades en tiempo por el valor de la pendiente en el nodo anterior, en t sub n, utilizando el valor de la aproximación anterior, u sub n. ¿Ok? Y entonces, ahora el método global, es u sub n, tiene la forma de los métodos de Euler, es u sub n más 1 igual a u sub n más h por f, evaluado en el punto medio entre esos dos nodos por una estimación, utilizando, digamos, el método de Euler de alguna manera, en el punto medio entre t sub n y t sub n más 1, utilizando, digamos, es un método utilizando el método de Euler explícito aquí, porque estoy utilizando f en t sub n u sub n. ¿Es correcto? ¿Sí se entiende? Bien, ok. Bueno, vamos a ver de dónde sale este método, ¿bien? Pero ven que tiene un sentido. Entonces, digamos que yo con el método de Euler explícito estoy estimando cuál sería el valor de la derivada en el punto intermedio de los dos nodos, y ese es el punto que utilizo para hacer una aproximación con la tangente, pero en lugar de utilizar la pendiente o la derivada en t sub n o en t sub n más 1, que correspondería a Euler explícito o Euler implícito, pues utilizo la estimación en el punto medio que acabo de calcular. Bien, esa sería la idea. Este es el método de Euler modificado. Bien. Bueno, este método es un método explícito de un paso. Bien. Es explícito porque yo calculo u sub n más 1 a partir de u sub n, y lo puedo calcular directamente porque u sub n más 1 solo aparece aquí. O sea, yo conozco los nodos, conozco el paso, conozco la f, la puedo evaluar, y conozco u sub n en el paso anterior, pues lo estoy utilizando aquí 3 veces, y con todo eso yo puedo calcular todo esto directamente. Por eso es un método explícito y es de un solo paso. ¿Bien? Euler modificado. Muy bien, bueno, vamos a hablar de este método. ¿Bien? Vamos a deducirlo. Entonces, fijamos un n, como siempre, entre 0 y n menos 1. ¿Bien? Y vamos a ver cuál es la recurrencia que se obtiene de acuerdo a cierta idea que vamos a utilizar para deducir el método. Entonces, a partir de la formulación integral en el intervalo t sub n más 1, que es 2,11, recordamos que 2,11 es esta formulación integral, ¿bien? Formulación de la ecuación diferencial o del sistema, pero en el intervalo t sub n más 1. Entonces se está tomando como dato inicial, como punto inicial, t sub n. ¿Bien? Ok. Bueno, pues regresamos a donde estábamos. Aquí hoy lo he modificado. Entonces, a partir de esta formulación integral y utilizando la regla de cuadratura denominada regla del punto medio, que dice esto, pues vamos a obtener esta aproximación. Entonces, ¿cuál es la regla de cuadratura del punto medio? Pues si tenemos que integrar en un intervalo AB una función g, eso lo aproximamos por el ancho del intervalo, y como altura ponemos g en el punto medio. ¿De acuerdo? Bien, entonces comparen esto con la regla rectangular izquierda, en el que yo pues tengo que integrar una función g en un intervalo AB. Entonces la regla rectangular izquierda pues es, hago un rectángulo sobre utilizando como altura el valor de la función en el punto de la izquierda, en el extremo izquierdo del intervalo. La regla rectangular derecha es utilizando como altura la base, obviamente es el intervalo AB, y la altura en la regla rectangular derecha es el valor de la función en el extremo derecho, o sea g de b. Bueno, la regla del punto medio me dice que utilice como altura el valor de la función en el punto medio del intervalo, que es b menos a sobre 2, ¿no? O a más b menos a sobre 2, que es a más b sobre 2, mejor dicho. ¿Bien? Entonces estamos utilizando como altura el valor de la función en el punto medio del intervalo, que es este de aquí. ¿Bien? Bueno, pues entonces, dime, Jesús. ¿Perdón, Jesús?
¿Cuál es la justificación? Pues son, digamos, en la idea de la integral de Riemann, tal y como se define la integral, pues uno va haciendo ese tipo de ideas, aproximando con rectángulos. Entonces, pues son distintas aproximaciones y tú siempre que das un método numérico, pues tú puedes fabricarte el método numérico como quieras. La cuestión es si te da de verdad una aproximación buena o no, y para eso se estima el error. ¿Bien? Entonces, en todas estas reglas de cuadratura, igual que en los métodos de integración que nosotros estamos viendo, pues uno estima el error, ¿no? Entonces, pues para estas reglas de cuadratura uno puede hacer, pues la hipótesis estándar es suponer que la función g que tienes pues es lipschitziana, y entonces pues más o menos con eso estimas cuánto te estás equivocando. Básicamente, al estimar con un rectángulo la gracia de la función, pues de alguna manera, si supones que tu función integrando es lipschitziana, pues como mucho te equivocas en un cierto triangulito que te queda ahí, ¿no? Y el área de ese triangulito tú lo puedes estimar, y eso te da una expresión del error de aproximación. Entonces, pues justificación, pues es un método numérico y es mejor o peor en tanto en cuanto el error de aproximación tenga una estimación lo más baja posible, dependiendo obviamente de la función que estás integrando y del intervalo, del tamaño del intervalo, claro. No por conveniencia, pues es que se está tomando esa regla. Si tomas la regla rectangular izquierda, como digo, pues te sale el método Euler explícito. Si tomas la regla rectangular derecha, te sale el método Euler implícito. Si utilizas la regla del trapecio, pues te sale el método del trapecio. Y ahora, tomando la regla del punto medio, de esta manera pues nos sale el método de Euler mejorado, ¿no? Mejorado o modificado. No, modificado, perdón, el mejorado era otro. Bien, el método de Euler modificado. Son distintos métodos, cada uno con una cierta estimación del error. Entonces no es por conveniencia, es que estamos tomando distintas opciones y nos salen distintos métodos. ¿Vale? Que por cierto, una cosa que les dije ayer, el último día, perdón, no sé si el último o no el último, hace unos días, cuando vimos el método del trapecio, uno está tomando como altura el promedio entre g de a y g de b. Bien, entonces uno, pues aquí tiene g de a, aquí tiene g de b. Para aproximar la integral de g en el intervalo a b, pues tomas, si tienes g de a y g de b, pues tomas el punto medio y tomas un rectángulo. Bien, pero esa regla se conoce como método del trapecio, de hecho, esa regla de cuadratura, porque sí, se puede ver como un rectángulo, pero se puede ver también como que estás tomando un trapecio en el que estás uniendo el punto g de a linealmente, estás interpolando linealmente con un trozo de recta, uniendo g de a con g de b. ¿Bien? Y entonces pues sí, te sale un trapecio, ¿no? Te sale así, aquí g de a, aquí g de b, y lo unes. ¿De acuerdo? ¿Bien? Claro, eso lo puedes ver como un trapecio, lo puedes ver como que tienes un rectángulo. ¿Sí se ve? Si uno hace los cálculos y considera la función lineal en AB que une el punto AG de A con el punto BG de B y calcula la integral de esa función lineal, pues le sale exactamente lo que sale en la regla de cuadratura del trapecio, que es B menos A por la media aritmética de G de A y G de B, o sea, G de A más G de B medios. ¿Bien? Eso se me olvidó comentar, pero bueno, eso lo tienen que saber del curso seguramente se han llevado un curso de métodos numéricos antes, pero bueno, pensé que eso era bueno comentarlo y se me olvidó el día anterior. Bueno, ahora estamos utilizando no la regla del trapecio, sino la regla del punto medio en ese intervalo t sub n, t sub n más 1. ¿Bien? ¿Sí se entendió? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces vamos a utilizar esta regla de cuadratura del punto medio, como digo, en la formulación integral de las ecuaciones diferenciales en intervalo t sub n más 1, que es, aquí lo tengo copiado, x en t sub n más 1 es igual a x en t sub n más la integral entre t sub n y t sub n más 1 de f de s, x de s, diferencial de s. Bien, entonces, perdón, para aproximar esta integral de una manera que sea fácilmente calculable,
pues vamos a utilizar esta regla del punto medio. Entonces, lo que nos dice, utilizando este esquema de aproximación, es que esto de aquí, o sea, x en t sub n más 1 es aproximadamente x en t sub n queda igual, más el ancho del intervalo, que en este caso es t sub n más 1 menos t sub n igual a h, por el valor de la función en el punto medio. Entonces el integrando es esto de aquí, entonces lo evaluamos en el punto medio entre t sub n y t sub n más 1, que es t sub n más h medios. Entonces aquí tenemos f en t sub n más h medios, x en t sub n más h medios. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? Sí, en general es una regla mejor. Bien. Entonces, ok. Entonces yo tengo aquí, fíjense que la variable es s, y entonces estoy poniendo s igual a t sub n más h medios. Entonces esto es lo que tengo que poner. Bueno, vale. Pero esto todavía no me daría un método así fácilmente calculable, porque aquí me sale x en t sub n más h medios. Entonces, si yo, como siempre hago, sustituyo x en t sub n más 1 por u sub n más 1 y x en t sub n por u sub n, o esto aquí, entonces, ¿por qué sustituyo esto? Este x en t sub n más h medios. Lo que ocurre es que para poder utilizar esta expresión es necesario estimar el valor de x, de la solución real, en t sub n más h medios. Sin embargo, puesto que t sub n más h medios no es un punto de la malla, es el punto medio de dos nodos consecutivos. ¿Bien? Entonces, t sub n más h medios está entre t sub n y t sub n más 1. Son dos nodos consecutivos de la malla, y entonces, pues ese no puede ser un nodo de la malla. ¿Bien? Entonces, como tal, no estamos dando, ni nos proponemos dar una aproximación de la solución en ese punto. ¿Bien? Entonces hay que ver cómo le hacemos para poder dar una aproximación de la solución en ese punto intermedio. ¿Bien? Porque no se puede utilizar ninguna aproximación. ¿Bien? Y ni la queremos dar, esa no es la idea. Bien, entonces este valor no está estimado de antemano, este de aquí, pues no corresponde a ningún valor del aproximante, y de hecho tampoco lo vamos a hacer. Fíjense que, como digo, x en t sub n se aproxima por u sub n, esa es la idea, y x en t sub n más 1 se va a aproximar, porque todavía no se ha calculado, eso es lo que queremos calcular ahora, por u sub n más 1. Pero en medio el aproximante no está definido. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, lo que se podrán imaginar ya, es estimar esta cantidad, esta de aquí, ¿bien?, usando el método de Euler, que es lo que estaba diciendo cuando comentamos de dónde podía provenir esta regla. ¿Bien? Entonces, utilizando el método de Euler explícito para estimar esta cantidad, pues eso es lo que hacemos. Es x en t sub n, ¿no?, digamos, utilizando Taylor de orden 1 si quieren, más h medios por f en t sub n, x en t sub n. Más que el método de Euler estamos haciendo una aproximación, bueno, como se quiera ver, es Taylor de orden 1 eliminando el residuo, pero eso pues es el método de Euler explícito. ¿Bien? ¿Les queda clara esta aproximación de aquí? Como digo, utilizamos... Dime, Jesús. ¿No te quedó claro lo último? A ver, estamos utilizando el método de Euler. Entonces el método de Euler dice, o la aproximación de orden 1 por Taylor, que la función x en t sub n más h medios es la función en el punto de la izquierda, bien, en t sub n, más lo que estamos avanzando, y lo que estamos avanzando es t sub n más h medios menos t sub n. Entonces lo que me queda es h medios al restar. Es lo que estamos avanzando en tiempo. Por el valor de la primera derivada de x en t sub n. Pero x' en t sub n es f en t sub n, x de t sub n. Más los términos ya a partir de orden 2, pero entonces no los escribimos, obviamos el residuo, y esto es una aproximación, no una igualdad. ¿Sí se ve, Jesús? Esa es la idea del método Euler. Solo que al avanzar en tiempo
h medios, porque vamos de t sub n a t sub n más h medios, pues entonces lo que hay que poner no es un h, sino un h medios, porque es el paso que estamos tomando ahora para esa aproximación. ¿Ok? Tienes que tener en cuenta cuando apliquen los métodos que el paso no es el h que tengas, es según el contexto que estés haciendo. Por ejemplo, en este caso estamos entre dos nodos, entonces el paso que estamos tomando para esta aproximación auxiliar del método que queremos obtener, pues nos quedamos a medio camino entre dos nodos, entonces lo que estamos avanzando es h medios. Entonces no pongan ahí h, porque si no ya todo se descuadra, es h medios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces ya está. Bueno, pues la idea es utilizar esta aproximación. Recuerden, esto es una aproximación, pero el problema que teníamos es que esto directamente no se puede calcular. Bueno, lo vamos a estimar de esta manera, utilizando el método Euler explícito. Nótese que para esta aproximación hay que tomar como paso h medio, lo que estaba diciendo. Finalmente, si sustituimos cada x en t sub n por u sub n, como siempre hacemos, obtenemos la expresión dada para el método, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo es que esto lo sustituimos por u sub n más 1, aquí. Esto es aproximadamente x en t sub n lo sustituimos por u sub n, esto de aquí, más h por f evaluado en un cierto punto, más h por f evaluado en un cierto punto. Y este punto es t sub n más h medios, primer argumento, t sub n más h medios. El segundo argumento es esto de aquí. Esto de aquí lo aproximamos por esto de aquí. Y aquí sustituimos x en t sub n por u sub n, aquí, y aquí nos queda paso h medios. Y esto es lo que tenemos aquí, u sub n más h medios por f en t sub n, u sub n. Y esta es la recurrencia que nos da el método de Euler modificado, que proviene, como digo, de aproximar en la formulación integral en el intervalo t sub n más 1, aproximar la integral por la regla del punto medio y estimando el valor de la solución en el punto medio utilizando el método de Euler, como hicimos aquí. Como resultado nos da este método de Euler modificado. ¿Si se entiende la deducción del método? Muy bien. Como digo, estos son formas con ideas sencillas, con métodos elementales, es lo que quiere decir, con ideas sencillas, formas en las que parece plausible poder hacer aproximaciones numéricas de lo que realmente se quiere calcular, basados en una malla que uno ha prefijado antes. Bien. Esto no quiere decir que los métodos funcionen, simplemente son ideas. Luego uno tiene que verificar que el método funcione, que es lo que vamos a ver después. Bien, ahora solo estamos deduciendo distintos métodos. Entonces, bueno, pues con esta idea, con regla del punto medio, formulación integral, etcétera, obtenemos ese método, Euler modificado. Entonces, este método puede reescribirse como método de tipo Runge-Kutta, que se estudiará en el capítulo 5, de dos etapas, de la siguiente manera. Entonces, en cada etapa, para pasar de u sub n a u sub n más 1, realmente lo que uno tiene que calcular es lo siguiente, ¿no? Entonces, es simplemente una forma de reescribir el método. Calculamos un k sub 1, que es hacer f en t sub n, u sub n lo suponemos calculado ya. Después calculamos un k sub 2, que es f en t sub n más h medios, u sub n más h medios, k sub 1. Entonces, como ya calculamos k sub 1, pues lo podemos poner aquí y calculamos k sub 2. Y finalmente, u sub n más 1 es u sub n más h por k sub 2. Bien, sería una especie de reformulación del método más algorítmica, más como de receta, de ¿qué tienes que calcular? ¿Qué tengo que calcular para...? ¿Cómo? U sub n es siempre, la notación que estoy utilizando aquí, es la aproximación que da el método en el nodo t sub n. O sea, la aproximación que da, ¿qué aproximación doy yo con un cierto método de la solución x en una cierta malla de puntos t sub n? Pues para cada punto t sub n yo doy un valor o un
vector, si es se trata de un sistema, u sub n en cada t sub n. ¿Ok? Muy bien. ¿Perdón? Pensando a la hora de programarlo, no es que lo dé el usuario. A ver, ¿esto cómo es? Son reglas de recurrencia que tienen un arranque, como los anteriores. Entonces, yo empiezo con un sub 0 igual a eta. Eta es la condición inicial que yo estoy imponiendo en el problema de valor inicial. Es decir, el problema de valor inicial me dice que la solución x en el punto A, es decir, en el punto t sub 0, vale eta. Entonces, eta es un dato que sí tiene que darte el usuario, eta. Entonces yo digo, bueno, empiezo con arranque u sub 0 igual a eta. Ahora, ¿cómo calculo u sub 1? Pues con esta regla a partir de u sub 0. U sub 1 es igual a u sub 0 más hf, ¿Cómo calculo u sub 2? Pues a partir de u sub 1. Calculo u sub 3 a partir de u sub 2, u sub 4 a partir de u sub 3, y así sucesivamente hasta llegar al último, que es u sub n mayúscula igual a u sub n mayúscula menos 1 por h más h por f en esto de aquí. ¿Bien? O sea, se va calculando recursivamente. U sub 0, eta es el valor de la condición inicial que da el usuario, el dato inicial. Entonces pongo u sub 0 igual a eta, o una aproximación numérica de eta. U sub 1 lo calculo a partir de u sub 0, u sub 2 a partir de u sub 1, u sub 3 a partir de u sub 2, y así sucesivamente, hasta llegar al u sub n, que es el último que calculo. ¿Sí se ve? Ok, muy bien. Bueno, pues entonces estábamos con la reformulación del método Euler modificado, que es básicamente esta recurrencia de aquí, ¿no? De esta manera, de esta manera se ve como un método de tipo Runge-Kutta. Entonces, calculo K1 con esta fórmula, después K2 con esta fórmula, que depende de K sub 1, y por último u sub n más 1 a partir de K sub 2, que ya lo tengo calculado. ¿Bien? Veamos que efectivamente esto es así. Bueno, aquí dice el método, en esta formulación, que u sub n más 1 es u sub n más h, perdón, u sub n más 1 es u sub n más h K2. Sí, aquí u sub n más 1 es u sub n más h por algo. Entonces, este algo tiene que ser K2. Entonces es f en esto de aquí. Es f en el punto t sub n más h medios, coma, efectivamente K2 es f en t sub n más h medios, coma, u sub n más h medios f de t sub n u sub n. Efectivamente aquí en K2 u sub n más h medios por K1, y K1 es f de t sub n u sub n. Entonces esto es exactamente lo mismo que esto de aquí, solo que escrito de otra manera. Pero aquí en esta formulación, que es como la formulación en la que se escriben los métodos de Runge-Kutta, pero aquí queda más claro qué tengo que calcular yo para aplicar el método Euler modificado. En cada paso, lo que tengo que calcular es primero K sub 1, que es calcular f en t sub n u sub n, después tengo que calcular K sub 2, que es f en t sub n más h medios u sub n más h medios por K sub 1, y ya una vez que tengo esto, yo puedo calcular u sub n más 1 como u sub n más h por K2. Aquí queda más claro lo que tengo que hacer. ¿Bien? ¿Queda claro que es exactamente lo mismo pero escrito de otra manera? ¿Bien? Ok. Muy bien. ¿Qué más? Aquí queda también claro que en este método de Euler modificado, en cada paso es un método explícito. Entonces yo puedo calcular directamente u sub n más 1 a partir de u sub n. Pero directamente quiere decir, pues básicamente haciendo evaluaciones de la función f, porque todos estos métodos se basan básicamente en eso, ¿no? De distintas maneras, pero hacen para hacer esas estimaciones del siguiente valor, pues evaluaciones de f, que en definitiva es evaluar la derivada de x en ciertos puntos. ¿Cuántas evaluaciones de función tengo que hacer? Pues aquí queda meridianamente claro que tengo que hacer en cada paso, es decir, de n a n más 1, tengo que hacer 2 evaluaciones de función. Esta primero, después esta, en la que utilizo
la anterior, entonces si no calculo esta, yo no puedo calcular esto, y después de esas dos evaluaciones de función ya puedo aplicar esta otra fórmula para obtener el siguiente valor de la aproximación. ¿Bien? Entonces en el método Euler modificado yo tengo que hacer en cada paso dos evaluaciones de función. Tengo que evaluar la f en dos puntos distintos, entendido por puntos de RD más 1. ¿Ok? ¿Sí se ve? Comparen con los otros métodos, luego nos centraremos más en eso. Por ejemplo, en el método Euler explícito o en el de Euler implícito solo teníamos que hacer la evaluación de f en una sola función, una sola vez. Bueno, eso es trampa, porque el de Euler explícito sí. En el de Euler implícito no, porque al ser implícito yo tenía que resolver una ecuación que involucraba la f. Entonces realmente no tengo que hacer una evaluación de función, tengo que aplicar un método de cálculo de ceros para resolver esa ecuación algebraica que me da el método implícito, y entonces pues eso depende de la tolerancia al error que yo le ponga para calcular ese valor. Entonces me pueden salir en 3 iteraciones de función o me pueden salir en 54. Depende de la tolerancia al error que yo le ponga. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia principal, hay más, pero la principal entre los métodos implícitos y los métodos explícitos. Los métodos implícitos son mucho más caros computacionalmente, porque resolver esas ecuaciones implícitas que definen tu valor implícitamente, esas ecuaciones algebraicas, pues requiere normalmente muchas evaluaciones de función. ¿Cuántas? Pues depende de qué ecuación tengas y depende de qué tolerancia al error le pongas. ¿Sí se ve? Si yo le pongo una tolerancia al error más grande, que no sea tan exigente, pues llegará antes a una aproximación con ese error más pequeño que esa tolerancia, y entonces pues hará menos evaluaciones de función, pero la aproximación de lo que yo quiero será peor. Si yo le pongo una tolerancia mucho más baja, pues el método estará obligado a hacer, el método para la resolución de la ecuación, estará obligado a hacer más iteraciones de función, me va a costar más, pero me va a dar a cambio pues una aproximación mejor de lo que yo quiero. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo bien? ¿Están felices o están tristes? Bueno, continuamos. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Te unes a nosotros? Sí, no pasa nada. ¿Tienes problemas con internet? Me imagino. Ok, bueno. Pero luego ves los vídeos, si puedes verlos bien. Ya, bueno, tienes que hacer todo lo posible para seguir las clases, ¿vale? Sí, también te agradecería que trabajes las prácticas, ¿vale? Es importante para el curso. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Esto no es un regaño, pero es una recomendación. Espero que me entiendas bien. No te enojes, Pedro. ¿Vale? Paz y amor. Ok, sí, no pasa nada. Bueno, vamos a continuar, ¿bien? Entonces este era el método de Euler modificado. Bueno, vamos a ver ahora el método del punto medio o regla del punto medio, ¿bien? Por favor, no confundan este método, aunque el nombre es parecido, pero el contexto hace que uno lo pueda diferenciar, ¿bien? Entonces, este método del punto medio que vamos a ver es un método de integración de E2, integración numérica de E2. No confundir con la regla del punto medio que estamos utilizando aquí, que es una regla de cuadratura, es decir, de aproximación numérica de integrales. Y esto lo que estamos haciendo es método del punto medio o regla del punto medio, es un método de integración de ecuaciones diferenciales. Es decir, una cosa es regla de cuadratura, la regla del punto medio como regla de cuadratura, que es para aproximar numéricamente el valor de una integral, y esta regla del punto medio, aunque se llamen igual, ¿qué le vamos a hacer? Así las han llamado, no es culpa mía. La regla del punto medio como método de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias o de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, que es una forma
de aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria o de un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces son cosas distintas. Obviamente el nombre sugiere que podrían tener algo que ver. Efectivamente tiene algo que ver, como ahora vamos a ver, ¿bien? Pero son dos cosas distintas, entonces no se líen. El nombre es el mismo, pero el contexto es distinto y eso es suficiente para aclararlo, ¿bien? Bueno, entonces tiene que ver la regla del punto medio como método de integración con la regla del punto medio como método de cuadratura. Sí, por eso se llaman igual, ¿vale? Entonces vamos a verlo y aclararlo, ¿bien? Bueno, entonces método del punto medio o regla del punto medio como método de integración de E2. Bueno, este método también se llama leapfrog o pídola, ¿no? Que es el juego ese en el que uno se agacha y el otro le va brincando, ¿bien? Entonces se llama algo así, se llama de esta manera también, digamos, más coloquialmente, porque de alguna manera el método lo que va a ir haciendo es brincando, por decirlo así, un paso. Nos va a salir un método de 2 pasos en el que de alguna manera estás pegando un cierto brinco. Ahora va a quedar claro cuando lo explique, ¿vale? Entonces todo esto es medio anecdótico, pero sirve un poco también para que uno recuerde en qué consiste cada método, ¿bien? Porque el nombre es sugestivo de lo que estamos explicando, ¿bien? Bueno, entonces, ¿cómo es este método de punto medio o de pídola? Bueno, pues la recurrencia es esta de aquí. Entonces, para n desde 0 a n menos 2, fíjense, ya no es hasta n menos 1, es hasta n menos 2. La recurrencia es muy sencilla, ¿bien? Es más cortita y es u sub n más 2. Entonces, fíjense que ya aquí nos sale un método de 2 pasos, ¿bien? Porque vamos a obtener u sub n más 2 a partir de u sub n y de u sub n más 1, ¿ok? Y entonces la regla de recurrencia que define el método es u sub n más 2 es igual a u sub n más 2h, por favor no se olviden del 2, que es importantísimo, 2h por f en t sub n más 1 u sub n más 1, junto con los valores de arranque u sub 0 igual a eta y u sub 1 esto de aquí. Luego vamos con eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, como digo, calculamos u sub n más 2 a partir de u sub n y u sub n más 1. Por eso esto es un método de 2 pasos, ¿bien? Y es un método explícito. Es explícito porque aquí, si uno supone en cada paso calculado, o en cada iteración, calculados u sub n y u sub n más 1 previamente, entonces u sub n más 2 uno lo puede calcular aquí perfectamente. Solo tiene que hacer estos cálculos, ¿vale? Entonces el método del punto medio es un método explícito de 2 pasos. Y en cada paso yo supongo de antes ya están calculados u sub n y u sub n más 1. Y yo calculo u sub n más 2 a partir de los dos anteriores aplicando esa formulita. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, ¿cuál sería la idea? Bueno, pues como dice efectivamente el nombre, la regla del punto medio como método de integración de E2 tiene que ver con la regla del punto medio como método de cuadratura. Y es que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes para Euler modificado, utilizar la regla del punto medio, pero claro, ¿qué nos pasaba antes en el método Euler modificado? Porque utilizábamos la formulación integral de las ecuaciones diferenciales ordinarias entre dos nodos, entre t sub n y t sub n más 1. Y entonces, para estimar esa integral por la regla de cuadratura del punto medio, pues había que averiguar, o estimar, mejor dicho, el valor de la función en el punto medio entre t sub n y t sub n más 1. Pero ese punto, o de gracia, no era un nodo de la malla, porque está entre dos nodos consecutivos, entre t sub n y t sub n más 1. Y entonces eso daba no cierto problema, pues tenías que aplicar a Euler para aproximar eso y ya, y te sale un método. Bueno, uno dice, bueno, pues si eso es lo que me pasa, si yo lo hago entre dos nodos consecutivos y el del medio no me sale un nodo de la malla, y entonces ahí me complica un poquito la vida, tengo que inventarme otra cosa, ¿por qué no yo hago lo mismo, pero en lugar de entre dos nodos consecutivos, me agarro un nodo t sub n, me brinco uno, t sub n más 1, de ahí lo de pídola,
y llego hasta t sub n más 2. Bien, entonces si yo trabajo en el intervalo t sub n más 2, el punto medio entre t sub n y t sub n más 2, que como tengo una malla uniforme, t sub n más 2 es t sub n más 2h, porque he dado dos pasos. Bien, el punto medio es t sub n más 1, que es t sub n más h. ¿Está claro para todo el mundo esto? Vale, entonces voy a aplicar la misma idea. Dime, Jesús. Si yo tengo t sub n más 1 y t sub n más 2. ¿Ok? Entonces yo tengo t sub n, avanzo h, tengo t sub n más 1, avanzo h y tengo t sub n más 2. Entonces si yo considero este intervalo t sub n más 2, el punto medio me va a caer en t sub n más 1, que ahora sí es un nodo de la malla, porque me lo brinqué para considerar el intervalo. Y ¿para qué? Para que el punto medio efectivamente fuera ese, y entonces sí fuera un nodo de la malla, y no tengo el problema que tenía antes con el método Euler modificado. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces pues eso es lo que vamos a hacer, y ya aplicamos la regla del punto medio y nos sale el punto medio es otro nodo de la malla, y lo puedo escribir así. Entonces, con esa idea nos sale este método. Vamos a verlo. ¿Bien? Bueno, como digo, es un método de dos pasos, porque para calcular u sub n más 2 se requiere conocer los valores de los dos pasos anteriores, u sub n y u sub n más 1. Es por este motivo, bueno, ahora vamos con eso después, ¿no? Entonces voy a comentar después esto de aquí, me lo voy a brincar ahora. Bueno, entonces ahora vuelvo con eso. Sigo aquí. Vamos a deducir el método de dos maneras distintas. ¿Bien? El método del punto medio. Entonces, como siempre, fijamos un n. Bueno, como siempre no, porque ahora es entre 0 y n menos 2. ¿Por qué n menos 2? Porque si n es igual a n mayúscula menos 2, n más 2 es igual a n mayúscula, que es el último. Simplemente por eso. ¿Bien? Bueno, entonces, primera forma. Vamos a utilizar el esquema de diferencias finitas centradas, ¿se recuerdan? El esquema de diferencias finitas centradas, para discretizar la derivada que aparece en las ecuaciones diferenciales que tenemos, ¿no? Entonces, yo tengo la ecuación diferencial que tengo, o el sistema, es de la forma x' en t igual a f en t x de t. ¿Bien? Entonces yo lo quiero ver en... discretizo esta derivada en un nodo t sub n más 1. Ahora veremos por qué sale esto. ¿Bien? Y entonces, pues eso es igual, por las ecuaciones diferenciales, a f en t sub n más 1, x en t sub n más 1. ¿Bien? Simplemente utilizando las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Esto de aquí. Y ahora, esta derivada, utilizando el esquema de diferencias finitas centradas, yo lo aproximo por este cociente de aquí. Bien, y entonces, ¿cuál era el esquema de diferencias finitas centradas? Pues si yo tengo un t y tengo un paso h, pues aproximo x' en t por el cociente x en t más h, el de la derecha, menos x en t menos h, el de la izquierda, dividido por la longitud del intervalo que estoy considerando, que es pues h a la derecha, h a la izquierda, 2h. ¿Y se ve? Es decir, el esquema de diferencias finitas centradas es x' en t se aproxima con una resolución h por el cociente x en t más h menos x en t menos h dividido por 2h. ¿Bien? Eso ya lo vimos antes. Entonces, en particular, en el nodo t sub n más 1, pues me da la aproximación x en t sub n más 2 menos x en t sub n dividido por 2h. ¿Bien? ¿Por qué? Porque t sub n más 2 es t sub n más 1 más h. Y t sub n es x t sub n más 1 menos h. Y el paso que estoy haciendo es 2h. ¿Sí se ve? ¿Perdón? A ver, yo lo que estoy diciendo es que t sub n más 2 es t sub n más 1 más h. ¿Bien? Y t sub n es
t sub n más 1 menos h. ¿Vale? O sea, este es t sub n más 1. Pues t sub n más 2 es t sub n más 1 más h. Y t sub n es t sub n más 1 menos h, pues voy hacia atrás. Y entre dos consecutivos la distancia es h, porque es una malla uniforme. ¿Ok? ¿Sí se ve? Bueno, muy bien. Ok, pues entonces aproximamos la derivada por este cociente. La derivada, a su vez, por las ecuaciones diferenciales tiene que ser igual a esto de aquí. Ahora simplemente sustituimos cada x en t sub n por u sub n, y entonces desde aquí obtenemos esto. U sub n más 2 menos u sub n sobre 2h es igual a f en t sub n más 1, u sub n más 1, que es equivalente al esquema dado. ¿Bien? ¿Están de acuerdo en que de aquí obtenemos esto? ¿Sí? Muy bien. Eso es hacer la sustitución. Y pues ya de aquí simplemente el 2h lo paso multiplicando, después el u sub n lo paso sumando, y me queda esta recurrencia de aquí. Ya está. El u sub n, a ver, el 2h pasa multiplicando y el u sub n que estaba restando pasa aquí sumando. Y queda esto, simplemente. Donde lo escribo así porque esto es lo que quiero calcular, entonces lo estoy despejando. Esta es la forma más práctica para sustituir, ¿bien? Pero es exactamente lo mismo que esto de aquí. ¿Ok? ¿Visto? Entonces, recuerden que ya habíamos utilizado para deducir métodos de integración el esquema de diferencias finitas progresivas y el de regresivas. Y eso me daba respectivamente los métodos de Euler explícito y Euler implícito. Bueno, utilizando este método de diferencias centradas en ese intervalo, me da el método de la regla del punto medio, el método del punto medio. Bien, también se puede hacer, solo que con en lugar de paso h a cada lado, paso h medios, o si quieren globalmente h, en el paso anterior, y me da Euler modificado. Pues lo mismo, la verdad no lo he escrito, pero pues tiene que salir eso. Bien, solo que ahí te va a quedar, no es exactamente, porque entonces te queda en el lado de la derecha f en el punto medio t sub n más h medios, ahí tienes que hacer otra aproximación, pero es lo mismo utilizando el método de Euler y ya te saldría. Pero bueno, así queda. Bien. Entonces fíjense, es muy importante que al utilizar el esquema de diferencias finitas centradas lo estoy utilizando en t sub n más 1, por eso la f me aparece evaluada en t sub n más 1, u sub n más 1. Bien. Y entonces me aparecen también u sub n más 2 y u sub n. Bien. Y el paso correspondiente, el brinco que yo pego es desde t sub n hasta t sub n más 2, es de 2h. Por eso en la regla del punto medio aquí me aparece, a ver que me voy, me estoy yendo aquí. Por eso aquí me aparece un 2h. Entonces, por favor, no lo olviden, es importante ese 2h, porque ese es el paso que estoy tomando para discretizar la derivada, ¿vale? Entonces, ahí aparece 2h. Bueno, ¿qué más? Segunda forma de deducir el método del punto medio. Obtenemos una formulación integral similar a 2.11, pero esta vez en el intervalo t sub n más 2, como les decía. ¿Bien? Entonces considero en lugar de t sub n más 1, t sub n más 2. Entonces pues escribo igual la formulación integral. ¿Sí, Jesús? 2.11 es lo mismo, pero en t sub n más 1. ¿Vale? Es el que utilizamos antes. Y ahora estoy haciendo lo mismo, pues, el teorema fundamental del cálculo, pero en t sub n más 2. Es un intervalo el doble de largo. ¿Bien? Y entonces yo tengo esta expresión. ¿Bien? Ahora utilizo la regla de cuadratura del punto medio, como antes, pero en este intervalo. Y entonces obtenemos lo siguiente. X en t sub n más 2 es x en t sub n más esta integral. Bien. Y ahora aproximo esta integral por la regla del punto medio como antes. Entonces el x en t sub n queda igual, y esta integral la aproximo por
el ancho del intervalo, que es t sub n más 2 menos t sub n, es 2h, entonces por eso aquí me aparece 2h, por el valor de la función en el integrando en el punto medio. El punto medio de estos dos es t sub n más 1. Entonces, de ahí me aparece esto de aquí. F en t sub n más 1, x en t sub n más 1. ¿Ok? ¿Visto? ¿Correcto? Ok. Muy bien. Bueno, y ahora lo único que hacemos es sustituir x en t sub n por u sub n en esta aproximación de aquí, y obtenemos que esto de aquí me da lugar a u sub n más 2. Esta aproximación, como yo estoy poniendo que es el método numérico, lo impongo igual a x en t sub n me da este u sub n, 2h, y esto de aquí, pues esto lo sustituyo por u sub n más 1 y me queda esto. Y esta es la recurrencia que da el método del punto medio. Bien. Bueno, les hago aquí la sugerencia de que comparen con el método de Euler modificado. Ya hemos estado comentando, pero échenle ustedes un vistazo para que vean las similitudes y las diferencias. Bien. ¿Hasta aquí bien? ¿Se entiende todo? Bueno. ¿Qué pasa ahora con el algoritmo que da lugar el método del punto medio? Bueno, pues yo tengo la recurrencia, que es, al ser un método de dos pasos, pues yo calculo u sub n más 2 a partir de u sub n y u sub n más 1, como hemos dicho. Bueno, entonces, por este motivo, por ser, un método de dos pasos, es necesario tener dos valores de arranque. Claro, porque si yo solo doy en u sub 0, yo por este método no puedo calcular el u sub 1. Lo primero que podría calcular con esta recurrencia sería u sub 2 a partir de u sub 0 y u sub 1. Entonces, para arrancar el método no solo necesito un valor de arranque para u sub 0, sino dos valores de arranque, el de u sub 0 y el de u sub 1. ¿Sí se ve? Si no, no puedo arrancar el método. Entonces, el de u sub 0 está claro, podemos tomar directamente el valor del dato inicial, eta, y el u sub 1, pues normalmente no te lo dan porque no sale del problema de valor inicial. El problema de valor inicial solo te da la solución en el punto inicial, y en un poquito a la derecha pues no te dice nada. Eso no es información que dé el usuario, entonces uno tiene que estimarla de alguna manera, es lo que se suele hacer. Y entonces, pues lo más sencillo es utilizar otro método que sea de un paso para estimar u sub 1 a partir de u sub 0. ¿De acuerdo? Lo más a mano, digamos, lo más sencillo es considerar el método de Euler, pero uno puede considerar cualquier otro método de un paso. Entonces lo que hacemos es, pues eso, arrancamos u sub 0 de la manera usual, como u sub 0 igual a eta, y ya está. Y ahora el valor de u sub 1 se obtiene, yo lo pongo de esta manera, por el método de Euler, ¿no? Utilizando el método de Euler para estimar u sub 1, me queda que u sub 1 es u sub 0 más h por f en t sub 0 u sub 0. Puro método de Euler. Ahora, t sub 0 es a y u sub 0 estoy diciendo que vale eta. Entonces en realidad esto lo que me dice es que u sub 1 yo lo puedo poner como eta más h por f en a, eta, que es lo que yo he puesto aquí. Bien, es decir, estoy utilizando el método de Euler para estimar u sub 1, el aproximante en el segundo nodo de la malla, a partir del dato de arranque para u sub 0, que ese si va a capón, u sub 0 igual a eta, porque pues es el dato inicial, no puedes poner otra cosa, tiene que ser el dato inicial que te da el usuario, porque teóricamente te dicen, o te impone el problema de valor inicial, la condición inicial, que es que x en a vale eta. Si pones otra cosa ya te estás desviando del problema que te están dando, ahí no puedes hacer otra cosa. Entonces, u sub 1, repito, lo estimamos a partir de los datos iniciales con un método de un paso. Yo aquí he puesto una fórmula para u sub 1 usando el método de Euler explícito, que es esta de aquí. Bien. Pero obviamente se podría utilizar cualquier método de un paso. Cualquier método de un paso para calcular u sub 1. ¿De acuerdo? Entonces yo le he puesto ahí para ponerles una formulita. Pero se podría programar el arranque para u sub 1 con otro método de un paso. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí? Ok.
Bueno, entonces fíjense que esto es independiente del método del punto medio, porque lo que define realmente el método del punto medio es la recurrencia principal, es decir, esta de aquí. Esto es lo que se llama método del punto medio, o lo que lo define realmente. ¿De acuerdo? Entonces, ya que para el uso 1 utilices el método de Euler o algún otro, por ejemplo Euler implícito o el que quieran, pues es, digamos, secundario. Son métodos, son algoritmos distintos, pero solo se diferencian en el cálculo de uso 1. Luego todo lo demás es por la regla del punto medio. Bien. Bueno, ¿qué queda por aquí? Sí. Este método del punto medio es un ejemplo de método lineal multipaso. ¿Bien? Un ejemplo de varios pasos, y es un método lineal porque de alguna manera depende linealmente de la evaluación de f en este tipo de puntos y de los puntos anteriores. ¿Ok? Entonces es un ejemplo de método lineal multipaso que no lo quité del programa. Un capítulo de método lineal multipaso lo podría haber puesto, pero digamos, para no ser tan ambicioso lo retiré. Pero bueno, en las referencias, si quieren, pueden leer sobre métodos lineales multipaso. Entonces, nada más comentar que este es un ejemplo de eso, ¿no? Al igual que, pues, ejemplos más sencillos, ¿no? Con el método de Euler, etcétera. Tan sencillo que es ejemplo de muchas cosas. Bueno, pues esto con respecto a la regla del punto medio. ¿Bien? ¿Alguna pregunta sobre la regla del punto medio? Perdón, Jesús, es que no, es como los métodos Runge-Kutta, que queda para otro capítulo, y los métodos lineales multipaso pues sería otro capítulo que en principio no tengo previsto ver por cuestión de tiempo, nada más. Sí, pero no es algo que previamente tengan que conocer, ¿vale? Bueno, ok. Permítanme, vamos a hacer un receso de 5 minutos y ahora mismo regreso, ¿de acuerdo? Ok, vale, disculpen que tuve que salir un momento. Bueno, vamos a continuar con los métodos de integración. Vamos a ver ahora los métodos de Adams-Bashforth, ¿no? Son pues dos nombres de dos señores. Bien, bueno, entonces son métodos también multipaso. Bien, entonces vamos a fijar un k número natural. Obviamente tiene que ser menor o igual que n, porque si no, no tiene caso. Para esa malla a la que lo vamos a aplicar. Y entonces vamos a ver el método de Adams-Bashforth de k pasos. ¿Ok? Bueno, entonces
vamos a deducir el método con cierta idea y vamos a llegar a las expresiones que lo definen. Entonces, fijemos un n, como siempre, entre 0 y n menos k. Bueno, como siempre no, ahora hasta n menos k. ¿Por qué de 0 a n menos k? Porque va a ser un método de k pasos y entonces vamos a, en cada iteración, vamos a definir, o vamos a relacionar, sí, u sub n más k en términos de u sub n más 1, u sub n más 2, hasta u sub n más k menos 1. ¿Bien? Es un método de k pasos, ¿de acuerdo? Y entonces, por ese motivo, pues yo tengo que moverme en el índice n desde 0 hasta n menos k, para que entonces n más k sea igual, cuando yo sustituyo n igual a n mayúscula menos k, n más k me quede igual a n mayúscula, que es el último. Y ya más no tiene caso, porque ya terminé de calcular en la malla. ¿Ok? ¿Sí se ve? Pues vimos un ejemplo antes de un método de 2 pasos. Bueno, ahora es un método de k pasos, donde k es un número que obviamente tiene que ser más pequeño que n mayúscula, porque si no, no me pasaría. ¿Bien? Y el n mayúscula obviamente depende de la malla que yo estoy poniendo. ¿Bien? Entonces el método de k pasos se puede definir en teoría, pero para aplicar un método de k pasos pues tengo que tener una malla suficientemente fina, al menos de k nodos, ¿no? ¿De acuerdo? K o k más 1. ¿Bien? Para que eso cuadre. Bueno, entonces vamos a deducir los métodos o el método de Adam-Bashforth de k pasos. Partimos de una formulación integral como 2,11, pero esta vez en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k. ¿Bien? Entonces fíjense, la idea es que yo voy a relacionar la aproximación en el nodo t sub n más k a partir de los k anteriores. ¿Bien? Es decir, desde t sub n más 1, t sub n más 2 hasta t sub n más k menos 1. ¿Bien? ¿Cuál principio de recursión? Bueno, a ver, eso es el principio de inducción matemática, pero eso no se va a aplicar aquí, esto es simplemente una recurrencia. ¿Bien? De alguna manera está relacionado, pero no, aquí nadie está aplicando el principio de inducción matemática. ¿Bien? Para ver ciertas cosas puedes aplicar, digamos, algo así como un principio de inducción matemática, pero es finito, entonces no es como tal el principio de inducción completa, porque no es para todos los naturales. Tenemos un conjunto finito, entonces todo esto es, pues eso es finito, no necesita mayor complicación, ¿vale? No necesitas tanta artillería. Bueno, entonces vamos a escribir una formulación integral, pero en el intervalo t sub n más k menos 1, t sub n más k. Entonces, como decía, el objetivo es dar una expresión, una fórmula para una forma de calcular la aproximante u sub n más k, es decir, en el nodo t sub n más k. ¿Bien? Y para eso vamos a partir de una formulación integral sobre del problema de valor inicial, o más que el problema de valor inicial, de las ecuaciones diferenciales, pero no en todo el intervalo desde t sub n hasta t sub n más k. Por esto voy a utilizar todas esas aproximaciones anteriores, las k anteriores, sino simplemente en el último intervalito. ¿Bien? Entonces, aunque yo voy a utilizar información de todo eso anterior, solo me voy a fijar en el último intervalito, que es, pues, acabando en t sub n más k, pues el anterior empieza en t sub n más k menos 1. ¿Bien? Intervalito de longitud h. ¿Bien? Entonces, en este intervalo, t sub n más k menos 1, t sub n más k. ¿Ok? Entonces, la formulación, de acuerdo a las ecuaciones diferenciales, pues utilizando el teorema fundamental del cálculo, me queda que es x en t sub n más k es igual a x en t sub n más k menos 1 más la integral entre t sub n más k menos 1 y t sub n más k de f de s x de s diferencial de s. ¿Ok? Igual, como siempre, pero en este intervalito de longitud h, porque estos son dos nodos consecutivos. Bueno, para discretizar esta integral, bien,
Recuerden que siempre que hemos utilizado para deducir métodos de integración de E2 estas formulaciones integrales, pues la idea básica era, escribo la formulación integral y lo que no me sale así que yo pueda calcular directamente es la integral, entonces la discretizo. Y la discretizaba normalmente, pues hemos estado discretizándola utilizando reglas de cuadratura, que me dan una formulita sencilla para aproximar esa integral. Bueno, ahora vamos a utilizar otro enfoque. Bien, entonces, ¿cuál es ese enfoque? Bueno, pues yo tengo esta integral que es la que directamente no sé calcular. No sé calcular porque yo no sé quién es x. La f yo la tengo aquí y puedo calcular con ella. Si supiera quién es x, sustituyo esto y a lo mejor podría calcular la integral, dependiendo de qué función saliera aquí en el integrando. Pero en cualquier caso es que yo no conozco x. X es precisamente la solución del problema de valor inicial, es lo que yo no conozco, lo que yo quiero aproximar. Por eso esas integrales yo no sé calcular, no puedo, porque dependen de algo que yo no conozco, es lo que quiero calcular o aproximar. ¿Perdón, Jesús? No te escucho bien. Exacto, eso es lo que digo, que la X es nuestra incógnita, es lo que queremos aproximar, lo que no conocemos. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué hacemos para poder evaluar esta integral? ¿Cómo nos las ingeniamos? Bueno, pues para discretizar esta integral se va a sustituir el integrando, o sea, esto de aquí, por una función que lo aproxime y que permita calcular la integral correspondiente fácilmente. Bien, entonces, esa integral yo no la sé calcular. Bueno, pues en lugar de poner la integral de esa cierta función, pues yo voy a poner una función que sea parecida y voy a calcular la integral de esa función que es parecida. Bien, ¿de acuerdo? Y entonces, pues la idea es que si esa función que yo pongo se parece a la que yo tengo, pues la integral se parecerá a la que yo quiero calcular. Esa es básicamente la idea. ¿Ok? Bueno, eso unido a que ¿qué función tengo que poner? Pues obviamente una que se parezca a la que yo tengo, de alguna manera que se parezca, pero también una que yo pueda calcular, porque si pongo una que es más difícil de calcular, pues no adelanto nada, no me sirve para nada. Entonces son dos cosas: aproximar ese integrando por otra función que sea parecida, pero que yo pueda calcular con la información que yo tengo. ¿Sí se ve la idea? ¿Los demás les parece bien? Porque cuando nos dan el problema planteado es el siguiente, el problema básico que tenemos de integración. El problema básico es este, a ver, lo tengo aquí al principio. Por aquí lo escribí. Aquí, capítulo 2, problemas de valor inicial. Bien. El problema que a mí me están dando es esto de aquí. X' igual a f de tx y x en a igual a eta. Entonces de aquí los datos son el intervalo AB, obviamente, bien, que es donde yo quiero que esté definida la solución. Bien, eso lo impongo de antemano. La función f, que me define las ecuaciones diferenciales, la ecuación diferencial ordinaria o el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, y el dato inicial eta, ¿vale? Es decir, los datos del problema son a, b, f y eta. Bien, y la solución de ese problema es la función x, no la tengo puesto por aquí, bueno, la función x que va del intervalo AB, aquí está, del intervalo AB a RD. Tiene que ser una función, aquí está. Lo que buscamos es esto de aquí. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, X es la solución de mi problema. Ahora, lo que yo estoy proponiendo no son métodos analíticos que y obtengo una fórmula para la X. Eso a veces se puede hacer, otras veces no. Pero el objetivo de este curso no es analizar esos métodos analíticos, porque para eso, entre otras cosas, se ven, entonces muchas otras cosas se ven en los cursos teóricos,
¿no? Seguramente en el curso que estén llevando de teórico de ecuaciones diferenciales ordinarias. Aquí en lo que estamos interesados es en diseñar y analizar métodos numéricos de aproximación de esa solución. En particular, bueno, para problemas de valores iniciales, ahora estamos en eso. Entonces tenemos ese problema de valor inicial y entonces estamos viendo ahora métodos basados en mallas. Entonces tú fijas una malla y lo que vas a obtener es un aproximante, una sucesión de puntos, no una sucesión, un vector de puntos, un conjunto finito de puntos U sub n sobre los puntos de la malla que me dan aproximaciones de la solución X en esos nodos de la malla. Entonces la X no la conozco, es lo que yo quiero aproximar. ¿Sí se ve? Ok, bueno, vamos a continuar. Entonces estábamos por aquí, no estoy mal. Entonces aquí método de Adam-Basford de K pasos. Entonces tenemos esta formulación integral en este intervalo que es el último de longitud h antes del nodo t sub n más k. Bien. Y entonces, ¿qué hacemos para poder calcular esta integral? Pues aproximar el integrando por una función que se parezca y que además yo pueda calcular. Bien, porque ese es el chiste, para obtener de aquí una regla numérica que yo pueda calcular con ella y pueda programar en la computadora, etcétera. Bien. Bueno, ¿cuál es la idea del método o de los métodos de Adams-Basford? Bien. Bueno, una función aproximada a esta. Bueno, lo que vamos a hacer es escoger un polinomio P que interpole f en los nodos anteriores, con valor en los aproximantes ya calculados. Bien. Entonces, concretamente, lo que vamos a hacer es definir un polinomio de interpolación, bien, que en los nodos, un polinomio P, que en los nodos t sub n más mu, perdón, donde mu se mueve desde 0 hasta k menos 1, es decir, considero los puntos t sub n más 0 es t sub n, t sub n más 1, t sub n más 2, hasta t sub n más k menos 1, pues que es un polinomio que en esos nodos valga lo que el integrando, o sea, f, obviamente en t sub n más mu, y aquí en lugar de poner x de s, que yo no sé lo que vale, pongo una aproximación de x en t sub n más mu, que es u en n más mu. Bien, porque obviamente así es como estoy calculando los u sub n. Los u sub n son aproximaciones de la solución en el sentido de que u sub n más mu es aproximación de x, la solución, en t sub n más mu. Entonces yo hago esa sustitución y entonces esto sí lo puedo calcular, y la idea es que entonces para cada mu en este rango, entonces f en t sub n más mu, u sub n más mu, que yo lo puedo calcular porque tengo toda la información, es parecido a f en t sub n más mu, x en t sub n más mu. ¿Ok? Entonces, a ver, el integrando en ese intervalito es f en s x de s, pero x yo no lo conozco. Bien. Bueno, ¿qué información yo tengo con la que yo puedo trabajar, calcular? Pues yo tengo los k nodos anteriores, t sub n más 1, t sub n más 2, hasta t sub n más k menos 1, que es justo donde empieza el último intervalo. Bien. Y entonces en esos k nodos anteriores a mi intervalo, yo tengo los aproximantes que yo he calculado antes de ese paso, o sea, en pasos anteriores. Entonces tengo u sub n más 1, u sub n más 2, hasta u sub n más k menos 1. Bueno, pues todos esos valores, que serán escalares o vectoriales, según si tengo una EDO o un sistema, sí, son los aproximantes. Entonces yo tengo esos aproximantes u sub n más 1, hasta u sub n más k menos 1, que aproximan los valores respectivamente de x en t sub n, x en t sub n más 1, hasta x en t sub n más k menos 1. Bien, pues yo lo que hago es, los polinomios, utilizo la idea de polinomios de interpolación, ¿no? Un polinomio de interpolación, pues lo que es un polinomio que yo le hago en ciertos puntos pasar por ciertos valores. Bien, impongo
un cierto polinomio de un cierto grado que pase por esos puntos, ¿bien? Y la idea es que cerquita de esos puntos, ese polinomio que pasa por los mismos puntos que mi solución, o cerquita, porque no son los mismos puntos, pero son cercanos, porque repito, u sub n, esa aproximación de x en t sub n, entonces están cerquita. Entonces el polinomio que pasa por esos puntos está cerquita del polinomio que pasa por los puntos x en t sub n, que estará cerquita de la función f de s, x de s, al menos cerquita de esos puntos. Esa es la idea, ¿vale? ¿Y cuál es la ventaja? Pues primero, que estoy utilizando polinomios, y entonces, pues si yo estoy utilizando polinomios, integrar polinomios es trivial. ¿Estarán de acuerdo conmigo, no? Integrar un polinomio es algo trivial, es sencillo, ¿bien? Entonces, esa integral, pero ahora sustituyendo por ese polinomio, yo la voy a poder calcular con la gorra, fácilmente, ¿bien? Y la idea es que el integrando que yo tengo, pues el polinomio que estoy poniendo de interpolación, al ser un polinomio de interpolación con esos valores yo calculados, que son a su vez aproximaciones de los puntos reales por los que pasa esa función, pues tiene que estar cercano al integrando real. Entonces, de alguna manera, yo estoy cumpliendo con esos dos objetivos. Obtener una aproximación del integrando por una función que yo pueda calcular y sepa integrar fácilmente. ¿Sí se ve la idea? ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, repito. Yo utilizo la formulación integral en el último intervalo antes de t sub n más k. ¿Bien? Y entonces, ese intervalo es t sub n más k y el de la izquierda, el extremo de la izquierda es t sub n más k menos 1. Entonces yo voy a utilizar la información que yo tengo de los nodos anteriores, que es en ese t sub n más k menos 1 para atrás hasta t sub n. ¿Bien? Entonces son exactamente k puntos, porque es de t sub n más 0 hasta t sub n más k menos 1. De 0 a k menos 1 son k puntos. ¿Ok? ¿Visto? Muy bien. Bueno, pues entonces la idea es, efectivamente, esa. Construir un polinomio de interpolación que en estos puntos t sub n más mu valga, y yo lo impongo, esta es una igualdad que yo impongo, f en t sub n más mu, u sub n más mu. Y eso me da una aproximación de este integrando, vía que los u sub n más mu son aproximaciones de x en t sub n más mu. ¿Bien? Y con eso, pues yo puedo sustituir aquí este polinomio y poder calcular la siguiente aproximación. ¿Cómo? Bueno, a ver, primero, antes que nada, obviamente, puesto que se trata de un polinomio de interpolación en k puntos distintos, desde 0 hasta k menos 1, son k, p ha de tener a lo sumo grado k menos 1. Grado de p es menor o igual que k menos 1. ¿Bien? Fíjense que si yo estoy imponiendo al polinomio que pase por k puntos distintos, ¿bien? Pues entonces tengo, digamos, k restricciones. ¿Bien? Entonces, si yo pongo un polinomio de grado k menos 1, ¿cuántos coeficientes tiene ese polinomio? Pues un polinomio genérico pues tiene el de grado 0, el término independiente, el de grado 1, el de grado 2, hasta el de grado k menos 1, tengo k coeficientes. ¿Bien? Entonces, la idea es que si yo tengo k restricciones, tengo que, de alguna manera, a lo sumo puedo definir k coeficientes, es decir, un polinomio de grado k menos 1. De hecho, pues si se recuerdan del curso de numérico respectivo o lo que sea, si han visto interpolación de polinomios, pues efectivamente, si yo tengo k restricciones, es decir, que pase por k puntos distintos, un polinomio de grado k menos 1 queda definido unívocamente, es decir, existe un único polinomio de grado k menos 1 o a lo sumo k menos 1 porque el coeficiente más alto o los coeficientes más altos podrían ser 0, entonces realmente el grado es más bajo. Pero bueno, entonces se determina unívocamente esas restricciones un grado de un polinomio de grado a lo sumo k menos 1, en el cual hay que determinar k coeficientes. ¿Queda claro? ¿Ok? Bueno, muy bien. Vale, entonces el grado de P es k menos 1 o menos. Si los coeficientes más grandes dan 0, podría ocurrir. Bueno,
pero el grado más alto que k-1 no va a ser. Finalmente, para obtener el esquema de discretización, se sustituye el polinomio en la integral y, como siempre, cada x en t sub n se sustituye por u sub n. ¿Bien? Aquí sustituimos y entonces aquí vamos a poner el polinomio p, resultando esta regla. U sub n más k, que viene de aquí, es igual a u sub n más k menos 1, el aproximante en el nodo anterior, que viene de aquí, más la integral en t sub n más k menos 1, t sub n más k, no en t sub n, t sub n más k, no, solo en el último, t sub n más k menos 1, t sub n más k, del polinomio que hay que calcular previamente, p de s de s. ¿Bien? Y esto obviamente para n desde 0 hasta n menos k, porque son k pasos. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces esta es la fórmula que define el método de Adam-Basford de k pasos. Esta regla de aquí. Donde esta regla de aquí, pues se conoce todo, pero claro, en función de este polinomio p. Y este polinomio p hay que calcularlo, y es un polinomio que cumple esto de aquí. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno. Ahora, para obtener un algoritmo para integración de las E2, pues a esta recurrencia de aquí, 232, hay que añadirle los valores de arranque u sub mu para mu desde 0 hasta k menos 1. ¿Bien? Como siempre. Si yo tengo la regla que me dice que u sub n más k lo puedo calcular en función desde de u sub n más 1 hasta u sub n más k menos 1, o sea, de los k pasos anteriores, fíjense que en esta regla aquí aparece el u sub n más k menos 1. ¿Dónde aparecen los otros? Pues aparecen en la definición de p, porque para poder calcular p yo tengo que conocer estos u sub n más mu para mu en este rango. ¿Bien? Entonces realmente u sub n más k depende de los u sub n más mu anteriores. Aquí aparece el último, pero aquí dentro están metiditos los demás, en el sentido de que para calcular p yo tengo que conocerlos, tengo que haberlos calculado antes. ¿Sí se ve? Ok. Sí, lo que digo es que u sub n más k aquí claramente depende del anterior u sub n más k menos 1, pero de hecho depende de los k u sub n anteriores, o sea, estos u sub n más mu para mu de 0 a k menos 1, porque aquí no aparecen en ningún sitio, salvo el último que aparece aquí. Bueno, no aparecen porque están metidos dentro de la definición de p. Es decir, para poder aplicar yo esto tengo que haber calculado el polinomio p, y el polinomio p se calcula de esta manera, y para calcular esto yo necesito conocer quiénes son estos. Es decir, necesito conocer los aproximantes en los k nodos anteriores a este. ¿Ok? ¿Perdón? No, es un método explícito, ahora veremos. Porque u sub n más k depende de los k nodos anteriores, pero él no aparece en la regla. Es un método explícito porque el u sub n más k solo aparece aquí. Aquí no aparece en ningún sitio. En la definición de p tampoco, porque yo estoy poniendo aquí esto, u sub n más mu llega hasta k menos 1. Si yo pongo aquí k menos 1 me da n más k menos 1. Entonces el u sub n más k no aparece. Es un método explícito. ¿Vale? O sea, depende de los k anteriores y no depende de él, digamos, no aparece en esa regla. Ahí solo aparecen los k aproximantes anteriores. ¿Vale? Bueno, ok. Muy bien, entonces hay que añadirle los valores de arranque, como digo, que son estos de aquí. Es decir, u sub 0, u sub 1, u sub 2 hasta u sub k menos 1. Igual, es un método de k pasos, entonces yo solo dándole u sub 0 yo no puedo arrancar, porque el primero que yo puedo calcular es u sub k. Entonces el primero con la recurrencia, con n igual a 0. Para calcular u sub k yo necesito u sub 0, u sub 1, u sub 2 hasta u sub k menos 1, que son los k anteriores. ¿Vale? Entonces necesito dar eso para poder arrancar con esta recurrencia. Entonces, igual que pasaba en el caso anterior, que era un método de 2 pasos, con la regla del punto medio,
Pues yo ahora, en lugar de los dos primeros, necesito los k primeros. Bien. Bueno, ¿cómo se calculan los k primeros? Pues con la misma idea. Obviamente el u sub 0 con u sub 0 igual a eta, no puede ser de otra manera. Y el resto, desde u sub 1 hasta u sub k menos 1, hay que calcularlos usando un método con un número de pasos menor. Por ejemplo, el método de Euler. ¿Bien? O sea, yo puedo utilizar un método con menos pasos. Por ejemplo, podría usar, por decir una cosa, puede ser una tontería, utilizar un método de Adam-Basford, pero con un k menor al que yo tengo, ¿no? Entonces podría decir, por ejemplo, calculo con el u sub 0 calculo u sub 1, con el u sub 0 y el u sub 1 calculo el u sub 2, con u sub 0, u sub 1 y u sub 2 calculo el u sub 3, y así voy calculando hasta llegar al u sub k menos 1, y con ese ya puedo arrancar el método de Adam-Basford, y ya lo arranco y voy hasta el final, hasta el u sub n. ¿Sí se ve la idea? A priori eso es lo que podría hacer. Ahora, de alguna manera es complicarse un poquito, se podría hacer como cuando uno pone una malla así bien finita con un paso pequeño, pues uno tiene un n mayúscula muy grande, entonces tienes muchos nodos en intervalo AB. Entonces, pues para un k que tú hayas fijado, pues desde u sub 0 hasta u sub k menos 1 son unos puntitos al principio, a la derecha de A, nada más, de todo el intervalo que tú tienes, ¿bien? Entonces realmente pues no te importa tanto mientras que sean unas buenas aproximaciones, ¿no? Luego uno puede analizar el error de convergencia, ¿no? El orden de convergencia del método, que luego hablaremos de eso. Pero bueno, la idea es que solo te afecta un poquito al principio. Tienes que arrancar bien, porque esto es como todo, ¿no? Si te enchuecas al principio, pues luego es difícil que te vayas redirigiendo, ¿no? Estos métodos no te puedes desviar en ningún momento, porque lo que te desvíes en algún momento luego lo vas a pagar, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea es que si solo afecta al principio del intervalo, entonces si eso más o menos lo hago razonablemente, pues todo lo demás ya. Entonces una idea que se puede utilizar, la más sencilla, es para estimar los valores de arranque desde u sub 1 hasta u sub k menos 1, pues utilizar por ejemplo el método de Euler, ¿no? Entonces con el método de Euler, la idea más sencilla, con el método de Euler el u sub 0 es eta, eso va a capón. El u sub 1 lo calculo a partir de u sub 0 con el método de Euler. El u sub 2 lo calculo a partir de u sub 1 con el método de Euler. El u sub 3 lo calculo a partir de u sub 2 con el método de Euler. Y así me calculo los k primeros, ¿no? O los k menos 1, porque el u sub 0 ya es eta, ¿no? Y ya con eso, con un método de un paso, me calculo esos, y a partir de ahí ya arranco con la recurrencia principal. Bien, normalmente lo que uno puede hacer. Esto lo puedes hacer con el método de Euler, esta misma idea, o con cualquier otro método de un paso. Bien, perfectamente. Por ejemplo, el método Euler implícito, que tiene mayor orden de convergencia, como ya veremos, es mejor, te da más te da una mejor aproximación, bien, aunque tengas que trabajar un poquito más porque tengas que utilizar un método iterativo. Pero como va a ser un método iterativo solo en k-1 veces, k-1 iteraciones para los primeros nodos, no va a ser en toda la malla, pues entonces tampoco es tanto coste, esa es la idea, ¿bien? O pueden utilizar un método de dos pasos. Yo tengo u sub 0, me calculo u sub 1 con un método de un paso, porque ahí sí que no hay otra. Y ya con u sub 0 y u sub 1 puedo arrancar con un método de dos pasos, por ejemplo del punto medio o algo así, ¿no? Calculo u sub 2, u sub 3 a partir de los dos anteriores y así sucesivamente, ¿no? Como ven, uno tiene muchas combinaciones que puede probar. Pero lo importante de los métodos de Adam-Basford es que a partir de los k primeros valores de arranque, uno lo va haciendo de esa manera. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. Vale, ok. Bueno, vamos a terminar esto. Bueno, la idea es, ya acabando de explicar esta recurrencia de aquí, la idea es que si u sub n más mu es una aproximación de x entre su n más mu para mu entre 0 y k menos 1, como hemos dicho, entonces p estará próximo al polinomio de interpolación de esta función de una variable en los mismos k nodos. Y por tanto se espera que sea una buena aproximación en el intervalo de integración t sub n más k menos 1, t sub n más k. ¿Bien? Fíjense que de alguna manera yo estoy interpolando
en el intervalo o en los nodos t sub n más 1 hasta t sub n más k menos 1. Y eso lo quiero utilizar en el siguiente intervalo, a la derecha, t sub n más k menos 1 o t sub n más k. ¿Bien? Pero bueno, entonces estoy fijando bien en todos esos puntos anteriores para utilizar esa aproximación en el paso siguiente. Que bueno, esa es la idea en todos los métodos iterativos. Yo tengo que utilizar información de lo anterior para ir avanzando. ¿Bien? Pero bueno, la idea es que si ese problema de interpolación me aproxima bien utilizando esa información en los nodos anteriores, pues en ese siguiente intervalo no se alejará, no se desviará mucho uno del otro. ¿Bien? Y entonces pues tiene sentido aproximar esa integral por la otra integral, la integral de p. ¿Bien? Que es la que uno va a calcular. Bueno, por otra parte, al estar definido a partir de los aproximantes anteriores, es fácil calcularlo, ¿bien? El polinomio p, aunque en general puede ser laborioso, ¿sí? Y al ser un polinomio su integración es sencilla. Entonces, aquí hay que hacer dos cosas, ¿no? En cada paso, yo supongo que tengo calculado los k aproximantes anteriores. Entonces tengo que hacer dos cosas. Calcular el polinomio de interpolación p, ¿bien? Después, a integrar p, y de ahí ya me sale la regla de recurrencia para obtener el valor del aproximante u sub n más k. ¿Bien? Entonces digamos que son dos cosas: calcular p y después utilizar ese p para calcular esa integral, y de ahí obtengo el u sub n más k, ¿no? Fíjense que no, amigo, no, el usuario no introduce el polinomio lo calculas tú. Claro, claro. Sí, si no, el método numérico no te resuelve mucho, ¿no? O sea, la idea es que tú das el dato inicial, un sub 0, o sea, eta, y la f y todo eso. Entonces calculas los valores de arranque y después en cada paso vas calculando el u sub n más k correspondiente. Y para eso tienes que hacer esas dos cosas: calcular el polinomio y después integrarlo y obtener el siguiente u sub n más k, y eso en cada paso de la malla. Pero exacto, eso es lo que vamos a platicar ahora, ¿vale? Exactamente. Entonces por eso estoy hablando de que hay que hacer dos cosas: calcular el polinomio y después utilizarlo para obtener u sub n más k. La segunda parte está clara. Una vez que tienes el polinomio, el u sub n más k lo puedes obtener de aquí, pues simplemente integrando. Pero tú, una vez que tengas el polinomio, dar una fórmula para esta integral es obvio, ¿no? Porque si p tiene una forma, la forma de polinomio escrita con sus monomios, pues claro, las integrales de cada uno de esos, pues es sencillo dar una fórmula, ¿no? Es obvio integrar los polinomios. Entonces el chiste aquí está en calcular el polinomio, ¿bien? Lo otro es obvio, la regla. Sí, porque en cada iteración el polinomio es distinto. En cada iteración el polinomio p no lo he hecho depender de n, pero realmente depende de n, ¿bien? En cada iteración yo tengo que utilizar los k nodos anteriores para definir un polinomio y utilizarlo. En la siguiente iteración tengo los k anteriores, que no son exactamente los mismos que antes, porque el primero ya dejó de estar en el conjunto y el último del nuevo es el que yo acabo de calcular, ¿no? Es como una ventana que se va moviendo con los k anteriores. En el siguiente paso, los k anteriores ahora son otros. La mayoría son los mismos, pero he añadido uno que es el que acabo de calcular, y el primero de antes lo quité para que me salgan los k últimos. ¿Sí se ve? Y entonces, claro, el polinomio que en esos nodos valgan estos valores, pues el cálculo es completamente distinto, aunque muchos de los valores sean los mismos. El cálculo el polinomio es completamente distinto, ¿vale? La integral la podrías calcular por cuadratura, pero como es una integral que puedes hacer explícitamente, pues lo mejor es que pongas el cálculo preciso, porque si utilizases ahí una regla de cuadratura para la integral, estarías cometiendo otro error más. Entonces, si no te queda más remedio, lo haces, pero es que es una integral de un polinomio, entonces directamente tú puedes poner lo que sale,
sin ningún error. Sí, pues yo tengo un polinomio de la forma a sub 0 más a sub 1 por t más a sub 2 por t cuadrado, etcétera. Pues ¿cuál es la integral entre dos intervalos? Pues a sub 0 por la longitud del intervalo, ¿no? Más a sub 1 por el b al cuadrado menos a al cuadrado entre 2, más, pues integrar polinomios. Tú sabes cuál es el grado del polinomio. Tú vas a calcular los coeficientes de ese polinomio. Una vez que te dan los coeficientes de ese polinomio, el dar una fórmula para la integral en cierto intervalo de ese polinomio, pues es escribir las formulitas. ¿Sí? ¿Perdón? O sea, no tiene caso hay que utilizar una regla de cuadratura porque cometerías un error más que se añadiría a lo que ya tienes. Entonces poner la fórmula como tal. Obviamente ahí vas a hacer unos cálculos, pero algún error puedes cometer, pero siempre va a ser mejor eso que no un error de aproximación por cuadratura. ¿Bien? Entonces, al integrar ese polinomio se pone la fórmula exacta, porque es integrar un polinomio. Tú conoces la fórmula, eso lo sabes hacer con exactitud, la fórmula para integrar ese polinomio. Bueno, entonces llegamos a el problema de calcular ese polinomio, pero bueno, para eso están las fórmulas de interpolación, de polinomios de interpolación. ¿Bien? Entonces, bueno, antes que nada, compruebe que el método de Adam-Basford de paso k igual a 1 es de hecho el método de Euler. ¿Bien? Entonces un ejercicio, simplemente vean que utilizando esta receta pero con k igual a 1 realmente lo que se tiene es el método de Euler explícito. ¿Bien? Entonces eso es un ejercicio. Bueno, ahora para k mayor que 1 vamos a ver quién es ese polinomio. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar la fórmula de interpolación de Lagrange para obtener una fórmula explícita para el polinomio p. ¿Bien? Entonces el polinomio p es un polinomio definido por esto de aquí, ¿ok? Donde estos se suponen conocidos y los t también, obviamente. ¿Bien? Entonces, pues la forma de Lagrange me dice que p va a tener esta forma, ¿no? La suma en mu desde 0 hasta k menos 1, que son una notación para adecuada para los nodos que yo estoy considerando, los nodos temporales. Y entonces estos son los valores que quiero que tome, y entonces aquí estoy poniendo unos polinomios en estos paréntesis que para cada mu esto es un polinomio que se anula que vale 1 en el t sub n más mu correspondiente y se anula en los demás. ¿Bien? Pues es la fórmula de interpolación de Lagrange. ¿Bien? Fíjense, este polinomio para cada mu yo estoy haciendo un producto de estos factores, t menos t sub n más nu, donde aquí estoy multiplicando nu desde 0 hasta k menos 1, pero todos menos el valor nu igual a mu, para cada mu. ¿Bien? Y entonces estoy multiplicando t menos t sub n más nu sobre t sub n más mu menos t sub n más nu. Esto nunca se anula porque estoy quitando el caso nu igual a mu. Bien, entonces esto nunca es 0. Bien. Entonces estos polinomios, si yo sustituyo t igual a t sub n más mu, bien, pues lo de arriba es igual a lo de abajo y entonces todos estos factores son 1. Entonces este polinomio me queda 1 multiplicado por esto, pues vale esto. Bien. Y en el resto de los puntos, entonces si yo sustituyo aquí t por t sub n más nu para algún nu distinto de mu, pues justo para el que yo ponga, cuando nu tome ese valor, este factor de aquí me va a dar 0. Y como estoy multiplicando, pues 0 por todos los demás me va a dar 0. Entonces esos paréntesis son polinomios que en el punto correspondiente valen 1 y en el resto de los puntitos que yo estoy poniendo valen 0. Al multiplicarle por el valor que quiero que valga, pues en ese nodo vale ese valor y en todos los demás valen 0. Y es un polinomio, obviamente, ¿no? Porque estos factores son monomios. Esto es una constante y esto es t menos una constante, son monomios. Al sumar todos esos polinomios, pues en cada nodo correspondiente el resto se anulan y solo me queda el que vale, el valor que yo quiero que valga. Esa es la idea de la interpolación de Lagrange. No estoy diciendo nada nuevo. ¿De acuerdo? Entonces una fórmula explícita
la fórmula de Lagrange para ese polinomio de interpolación P. Entonces P se puede obtener de esta forma. Bien. De hecho, se puede hacer algunos cálculos más con esta expresión en concreto. Entonces, fijaros mu y nu entre 0 y k menos 1, puesto que tengo una malla uniforme, estos divisores que me aparecen aquí, ¿qué son? Pues sustituyo la expresión de t sub n más mu, sustituyo la expresión de t sub n más nu. Bien. Esta es la expresión de los nodos, la malla uniforme. Este A se me va, este n por h también se me va porque estoy restando, y me queda mu por h menos nu por h, que es mu menos nu por h. ¿Bien? Obviamente las diferencias entre nodos son múltiplos enteros de h. ¿Bien? Múltiplos enteros, positivos o negativos, porque según en el que esté, pues hacia un lado son positivos, hacia otros lados son negativos. ¿Bien? Van con el signo. ¿De acuerdo? Sí, simplemente estoy sustituyendo la fórmula, la parametrización de los nodos de la malla. Como es una malla uniforme, t sub n más mu es a más n más mu por h. Y t sub n más nu es, análogamente, a más n más nu por h. Bien. Y ahora yo hago esta diferencia. Aquí he puesto estos paréntesis por énfasis, nada más, para que se vea más claro. Entonces, a menos a se cancelan, n por h menos n por h se cancelan, y lo único que me queda es mu por h menos nu por h, o sea, mu menos nu por h. Claro, lo que estoy haciendo es diferencia entre dos nodos de la malla. Pues yo tengo, si yo agarro uno como referencia, t sub n más mu, ¿no? Y yo hago t sub n más, ¿cuál es el primero? Más mu, sí. T sub n más mu menos t sub n más nu con el nu del anterior, pues me queda h. T sub n más nu con dos anteriores, pues me queda 2h. Con tres anteriores me queda 3h. Y así ahora el nu es posterior, más grande que mu, entonces t sub n más mu menos t sub n más nu es menos h. 1 más, menos 2h, menos 3h, así. O sea, quedan múltiplos enteros de h. Claro, porque son las distancias entre nodos, pero distancias con signo. ¿Sí se ve? Ok. Bueno. Venga, vamos a acabar esto. Quiero acabar esto en la clase de hoy. Entonces, si me dejan 5 o 10 minutos, lo terminamos. ¿Les parece? ¿Tienen tiempo? Entonces, ¿quieres que si quieren entonces lo dejamos aquí? Porque hay gente que tiene ahora clase. Bueno, ok, entonces vamos a dejarlo aquí y yo creo que el viernes continuamos. ¿Les parece? Para que no se salte la explicación. Ok, entonces hay por lo menos 3 personas, entonces yo creo que sí. Entonces vamos a parar aquí. ¿Perdón? Sí, no hay problema, pues nos pilló aquí la hora. Entonces, continuamos esta explicación el viernes. ¿Sí? Ok, está bien. Nada, no hay problema. Bueno, muy bien, pues trataré de ponerle en la práctica 3 hoy y no he podido estos días, lo siento, y nos vemos este jueves a la 1, ¿vale? Muy bien, pues descansen y también trabajen. Hasta luego. Hasta luego. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a cortar.